Y Ecuador, el discurso de Claudia Sheinbaum en el G20, un mensaje lleno de emoción y crítica a la política actual. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció un emotivo discurso en el marco de su participación en el G20, donde expuso su visión sobre la situación política, social y económica, tanto de México como del contexto global. En su intervención, Sheinbaum aprovechó la oportunidad para compartir su perspectiva sobre la justicia social, el cambio climático y la igualdad de derechos, temas que han sido pilares de su campaña. A través de un discurso cargado de emociones, hizo un llamado a la unidad internacional y a la cooperación global para enfrentar los desafíos que aquejan a los países más vulnerables. Sin embargo, más allá de los temas de política internacional, su discurso estuvo marcado por un tono de autocrítica hacia las políticas neoliberales que, según ella, han dejado a millones de mexicanos en la pobreza y sin acceso a oportunidades de desarrollo, pero que, sin embargo, desde el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador hasta ahora, se ha comenzado a construir ese nuevo México. Miremos. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, a hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir, a forjar la paz, la fraternidad y la igualdad. Llámenos idealistas, pero lo prefiero a ser conformistas. Hace apenas 6 semanas tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer presidenta de mi país. Y no llegué sola. Llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas. Llegamos todas las mujeres mexicanas. Pertenezco a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y provengo de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia para mi patria. Desde que inició nuestro proyecto político en el año 2018, México está construyendo un nuevo rumbo, que tiene sus cimientos en nuestra memoria, la de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española, y a la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que forjaron un país libre, independiente y soberano. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano y a nuestro modelo la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe neoliberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era, que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la OCDE menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó al doble en 5 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir.
se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. Nosotros destinamos cada año $1,700 millones para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 1,100 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos $24,000 millones al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. El momento más comentado del discurso fue cuando Sheinbaum, en una aparente referencia a sus opositores políticos, incluyó una crítica implícita hacia los partidos panistas y otras fuerzas conservadoras. A lo largo de su intervención, la mandataria expresó la necesidad de un cambio en la manera en que los gobiernos abordan los problemas sociales y económicos. No lo compartan, que se molestan los panistas, dijo alguien en X, y con ironía refiriéndose a las reacciones previsibles de la oposición ante su discurso. Estas palabras generaron un intenso debate entre sus seguidores y detractores, quienes se mostraron divididos sobre si su tono era apropiado para un foro internacional como el G20. El discurso también desató reacciones entre los medios y expertos en política, algunos de los cuales consideraron que Sheinbaum no solo estuvo defendiendo sus ideales, sino también posicionándose como una firme candidata a futuros procesos electorales en México. En conclusión, con Richard Macías, en conclusión, la verdad en Hechos Ecuador, Hechos Ecuador. En conclusión, el discurso de Claudia Sheinbaum en el G20 logró captar la atención no solo por su contenido político y social, sino también por sus referencias implícitas a la oposición y su tono irónico. A pesar de la controversia que generó, Sheinbaum dejó claro su compromiso con las políticas de justicia social y su postura crítica hacia el neoliberalismo. Sin embargo, el balance entre la diplomacia y la crítica interna plantea la pregunta de si este tipo de intervenciones es adecuado para foros internacionales donde las tensiones políticas internas deben dejarse a un lado. A medida que se acercan las elecciones presidenciales en otros países, miran a Claudia Sheinbaum como una lideresa. Y es verdad, un ejemplo. El ejemplo de Ecuador, Luisa González podría ser la próxima presidenta del Ecuador. Ojalá así sea. No se olviden, háganse miembro plata, miembro oro y suscríbanse a nuestro canal Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.